Bien. Ok. Destilación. Aquí vamos a realizar este ejercicio. Es un ejercicio muy completo donde vienen gran parte de lo que se requiere configurar en una torre. Vámonos a ir por partes. Y esta es una destilación binaria. ¿Sí? ¿Qué es una destilación binaria? Una destilación pues es un método de separación o un proceso de separación. Su intención es separar por componentes. ¿Qué diferencia hay con un separador? Existen los equipos que son los separadores y existen los equipos que son los equipos de torres de destilación. ¿Qué diferencia hay entre un separador como el que diseñamos al principio del curso y con una torre de destilación? Los dos son procesos de separación. Entonces, ¿pero por qué uno se llama separador y otro torre de destilación? Bueno, pues porque el separador fue el primero que se generó y pues le ganó el nombre, ¿no? No, en realidad porque la función del separador es separar fases. O sea, es para separar mezclas, pero donde están presentes distintas fases. Es decir, separa una fase gaseosa de una fase líquida o de una fase acuosa de una fase hidrocarbúrica, por ejemplo. Son fases que se separan por decantación y que son fáciles de separar mediante este tipo de equipos. Cuando hablamos de una separación por destilación, estamos hablando de una separación más íntima. Es decir, vamos a separar componentes, ¿sí? Aprovechando las características o las propiedades individuales de los componentes que forman la mezcla. Específicamente en este caso, su punto de ebullición o de destilación. Más bien en su volatilidad. Cuando dos componentes tienen una volatilidad distinta, se pueden separar por destilación. Por ahí hay un rango de volatilidad necesario, mínimo necesario para poder llevar a cabo una separación de dos componentes. ¿Ok? Bien. El concepto en el que vamos a destilar, ustedes en su curso de destilación debieron haber visto los métodos de resolución para métodos de destilación binaria, y por otro lado, lo que son los métodos de destilación para multicomponentes, mezclas multicomponentes. Y posiblemente también vieron una tercera clasificación, que es la destilación de mezclas complejas. No sé si lo vieron, pero bueno, así debió de haber sido. Les explico. Los métodos de una destilación binaria, pues estamos hablando de que la mezcla son dos componentes nada más, como es este caso. Ahorita lo vamos a leer. ¿Qué consiste? Un multicomponente, pues obviamente es una mezcla de varios componentes. Ejemplo sería, por ejemplo, el gas natural o la corriente del LPG del cambiador que vimos hace rato. ¿Sí? Esa es una mezcla multicomponente. Tiene más de dos componentes. Y finalmente una mezcla compleja es una mezcla la cual tiene un número muy grande de componentes con volatilidades muy cercanas, por lo cual hace difícil su separación desde el punto de vista componente. Entonces, una mezcla compleja, el ejemplo claro, de hecho, por eso está creada esa clasificación, es el petróleo. La destilación del petróleo no es una destilación por componentes, es una destilación por fracciones. ¿Ok? Entonces, pues obviamente cada estudio se hace de forma distinta. En el caso de bicomponentes, de una mezcla binaria o bicomponente, los métodos que vemos en la escuela son los métodos, generalmente métodos gráficos, ¿sí? Basados en curvas de equilibrio,
tanto de composición como de entalpía o de entropía, que son los famosos diagramas o métodos de McKay-Thiele y Ponchon-Savarit. Fue lo que normalmente es lo que se enseña en las universidades. Pero una mezcla binaria también puede ser calculada con un método numérico como es el multicomponente. Ok, bien, en ese sentido, los conceptos con el cual se va a diseñar esta torre, a pesar de que es un binario, es considerando que es una mezcla multicomponente. Hay algunos términos como la volatilidad, punto de ebullición, la fugacidad, que es interesante que ustedes lo repasen y lo entiendan. Eso no es parte de aquí del simulador. Otro concepto interesante en la separación o la destilación es lo que conocemos como el componente clave ligero y el componente clave pesado. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? Bien, vamos a ver si voy a dejar de compartir aquí tantito la pantalla y vamos a ver si me permite hacer algo aquí. En mi chance. Una disculpa, no sé qué aplané y me botó del Teams. Denme oportunidad de ver una situación aquí. No, no me permite hacerlo. Ah, no sé cómo hacer para que me ponga.
No, no tengo manera de compartir esa parte. Bueno, supongamos que tenemos una composición de más de 5 componentes. Pues mi intención va a ser partir la composición. Inicialmente, desde el punto de vista del concepto normal de destilación, voy a querer separarla en dos partes, algo que sale por la parte de arriba y algo que sale por la parte de abajo. Es decir, esa composición yo la voy a partir donde yo quiero, de tal manera que los componentes más ligeros que yo determine van a salir por la parte superior como un destilado, y los más pesados que yo desee separar van a salir por el fondo de la torre. ¿Ok? Bien, ¿dónde voy a partir la mezcla? Pues eso parte de la necesidad que yo tengo. Por ejemplo, que fuera una mezcla de etano, propano, butano y pentano. ¿Sí? Y a mí lo que me interesa es sacar el etano por la parte de arriba. ¿Sí? Entonces voy a configurar mi torre de acuerdo a las propiedades del metano, que es el compuesto que yo quiero sacar por arriba, ¿sí? Y en función del propano, que es el más pesado inmediatamente posterior al etano, ¿sí? A ver, es que necesito mostrarlo. Déjenme ver si tengo un documento, un archivo aquí para no tener que hacerlo y trabajar sobre él. Denme un segundito, rapidito, que lo busco. Bien, vamos a imaginar que esta es la composición de una corriente que yo quiero separar. Están acomodados desde el punto, vamos a suponer, aquí no es cierto, pero vamos a suponer que estos son más ligeros, que están ordenados en punto, de acuerdo a su punto de ebullición, ¿sí? Entonces, si esto fuera cierto, es decir, que los más ligeros están arriba y van incrementando su peso hacia la parte de abajo, que esto no es cierto porque el CO2 y el sulfídrico pesan más que el C1, pero bueno, vamos a considerar que así fuera, ¿sí? Para el caso del ejemplo. ¿Sí ven mi cursor? Sí, profe. Ok. Sí. Supongamos que yo quiero separar con una torre de destilación lo que es el etano, ¿sí? Entonces, yo podría hacerlo de dos maneras. Primero podría separar yo lo que es el etano del propano, o primeramente separo el etano del metano. ¿Sí lo observan? En la primera opción, yo partiría esta mezcla la partiría entre el etano y el butano. ¿Para qué? Para que el etano saliera por la parte de arriba y el propano saliera por la parte de abajo. Es evidente o es obvio que si el etano sale por la parte de arriba, pues por la parte de arriba también me van a salir los más ligeros. Si el etano sale por arriba, todos los más ligeros van a salir por el lomo. ¿Por qué? Porque el etano
de ese grupo de ligeros es el más pesado. Entonces, si el etano se va al domo, pues obviamente los más ligeros también se van al domo. Entonces, no es posible que el etano se me vaya al fondo. No es posible que el nitrógeno se me vaya al fondo. O sea, si el etano se va al domo, todos los demás se van a ir al domo. Y si el propano se me va para el fondo, pues obviamente los más pesados también se van al fondo. Entonces, en el fondo a mí me saldría el propano y todos los demás componentes. ¿Ok? Entonces, por el domo yo tendría la mezcla de nitrógeno hasta CO2. Entonces, tendría que pasarlo a otra torre donde separe yo el metano del etano. La realidad de las cosas es que esa forma de separar no ocurre. Lo más fácil es primero separar el etano del metano. Es decir, voy a partir aquí. Entre el metano y el etano. Ahí voy a partir. Y lo que voy a hacer es que por la torre de destilación, en la parte superior, va a salir el metano y los más ligeros. ¿Sí? Esta parte. Y el etano, junto con los más pesados, van a salir por el fondo. Entonces sí, ya haría una una segunda torre, donde partiría, yo ya no tendría estos componentes en esa segunda torre, porque ahí en esa segunda torre lo que entraría serían los fondos de la torre primera. Y en el fondo solamente va a haber a partir del etano. Entonces en esa torre nueva solamente voy a tener etano y lo que está abajo. Entonces ahí sí ya lo que seguiría sería hacer una torre partiendo el etano para que el etano salga por arriba y el propano y los más pesados salgan por abajo. Ahí ocuparía dos torres. ¿Ok? Bien, vamos a verlo en ese concepto de que yo voy a partir aquí y yo quiero que el metano y los más ligeros se vayan para arriba y el etano y más pesados salgan por el fondo. Pongo una línea aquí, vamos a ver si me permite ponerla. A ver si me permite. No. Ahí está. Ok. Bien. Lo que yo voy a hacer es que voy a partir entre estos dos. Aquí. El etano para arriba y el propano para abajo. Ah, no miento. Dijimos que eso no va. Discúlpenme. Quedamos que íbamos a partir de aquí. Esto es lo correcto. Aquí. Ahora sí. El etano va para arriba junto con los más ligeros y el metano, perdón. Y el etano va para abajo junto con los más pesados. ¿Ok? Entonces, lo que es el etano es el más ligero de los pesados. Y el metano es el más pesado de los ligeros. ¿Sí lo observan? Bien. El concepto que vamos a hablar, porque es un punto importante para la destilación, es definir los componentes claves. Los componentes claves para esta separación es el etano y el metano. El metano y el etano. Estos dos se convierten en los componentes claves, porque es exactamente donde voy a hacer la partición de mi composición. Es ahí donde yo quiero la separación. Eso yo lo defino desde el inicio, porque es lo que yo quiero separar. Entonces, estos componentes se convierten en lo que conocemos como los componentes claves. En este caso, el metano sería el componente clave ligero y el etano sería el componente clave pesado. ¿Ok? Bien, eso es importante definir y cuál es su significado. Ahora, ¿por qué es relevante? Porque la eficiencia de la separación se va a medir en función de esos dos componentes. Es decir, si yo por el domo quiero que salga el metano y más ligeros, pues es evidente que no quiero que salga etano en la parte de arriba, porque el etano yo quiero que salga por abajo. Entonces, el etano
se convierte en mi contaminante de la corriente superior. ¿Ok? Entonces, mi pureza de mi corriente de destilado, es decir, lo que sale por el domo, mi pureza va a estar relacionada al componente clave pesado. Y la pureza de mi producto del fondo va a estar dado en función al contenido de mi componente clave ligero. ¿Sí? Entonces, dicho de otra manera, mi destilado, entre más componente clave pesado tenga, más impuro es. Es decir, mi metano que sale por el domo, entre más etano tenga, menos puro es. Y mi corriente de fondo, entre más metano tenga, más impuro es. ¿Ok? Y a raíz de esa pureza, pues se define la eficiencia de mi torre. Entonces es un concepto bien importante que ustedes tienen que tener bien entendido. Otros parámetros muy importantes de mencionar antes de entrar a la destilación, pues es el balance y la cuestión del reflujo. ¿Qué es el reflujo? Entonces, esos conceptos pues ya no me voy a detener a explicarlos. Eso, pues bueno, sobre la marcha hablamos de ellos. ¿Ok? Bien. Ahora sí. Yo quería explicar estos conceptos para que quedan claros antes de empezar. Bien, ahora vamos a analizar el ejercicio. Dice el ejercicio, se desea diseñar una columna de rectificación o una columna de destilación continua para separar 15,000 kilogramos por hora. 15,000 kilogramos por hora. Kilogramos, masa. ¿Ok? Masa. No volumen. Estamos hablando de masa. De una mezcla que contiene 40% en benceno. Ya estamos hablando de por ciento. Y 60% de tolueno. Dice, con el fin de obtener un producto de cabeza o del domo del 97%. Es decir, que contiene 3% de tolueno, por lo tanto tiene una pureza del 97%, ¿no? Y un producto de cola, digo, este es un texto español, es de fondo, un producto de fondo del 98% tolueno, ¿ok? Es decir, que viene contaminando con un 2% de benceno, ¿ok? Lo primero que hay que explicar es que habla de porcentajes, pero no te dice de qué tipo de porcentaje. Y no es necesario, porque él te está diciendo que el flujo está en kilogramos. Entonces suena obvio. Porcentaje masa. No tiene por qué decirte más. Con eso es más suficiente para ustedes como ingenieros saber que se está refiriendo a 40% masa. Porque la información que te está dando está en masa. O sea, no es posible que yo te diga, es que compré 5 kilos de tortilla y el 20% tiene un volumen de masa de tanto. O sea, no es lógico eso. Es como querer sumar peras con manzanas. O sea, estamos hablando en un lenguaje y estamos hablando de masa, pues obviamente no necesito yo por qué especificar que estoy hablando en 40% masa. Más sin embargo, el autor, como sabe que está hablando con alumnos que no tienen experiencia y que posiblemente no tienen la lógica de un ingeniero todavía, aclara. Todos los porcentajes son en peso. Una aclaración que desde mi punto de vista sale sobrando, porque es más que obvio. Pero bueno, él se porta bien y lo está aclarando. Los porcentajes se refiere a porcentaje peso o porcentaje masa. Se utilizará una relación de reflujo de 3.5 moles, aquí sí habla de moles, por cada mol de producto. Está relacionando la cantidad de reflujo, es decir, de lo que destila
o más bien lo que condensa en el domo, y regresa a la torre, lo relaciona con el destilado directamente y dice que es el 3.5 del destilado. Esta relación de reflujo se puede expresar en destilación de tres formas principales, que es en relación a la carga. Esa es la primera. La segunda es en relación a la cantidad de vapores que llegan al domo. Y tercero, que es esta opción, que es la más usada, en relación a la cantidad del destilado que se está entregando a la salida. Entonces, de esas tres formas se puede expresar el reflujo. Entonces, aquí lo están expresando en la tercera, que es en relación al destilado, que es el líquido que sale de la torre ya como producto final. Bien. ¿Qué necesita este ejercicio de nosotros? Primero, la producción horaria de productos del domo y del fondo. O sea, quiere la razón de flujo másico, es decir, en kilogramos por hora. Y después, la del fondo, también igual en kilogramos por hora. Eso es lo que está diciendo el inciso A. ¿Ok? El inciso B, ¿cuántos platos, el número de platos y la situación del plato de alimentación? Es decir, ¿dónde entra el plato de alimentación? Si la alimentación entra como líquido a temperatura de ebullición, es decir, a su estado de saturación. ¿Ok? Entonces, es un dato extra que me está dando. No me está dando la temperatura de la alimentación. Me está diciendo su estado, cómo entra. Está entrando en su punto de saturación de líquido. Es decir, en su punto de burbuja. ¿Ok? Eso es algo importante. Y como ingenieros químicos tenemos que saber qué significa. Especificar el diámetro de la columna, distancia entre platos, longitud total de la columna y otros datos de diseños importantes, suponiendo que se utilizan platos perforados. Como que no le vemos pies y cabeza todavía a esto. No se desesperen. Esto es con calma. Si se utiliza vapor de agua a la presión manométrica de 1.37 kilogramos por centímetro cuadrado como medio de calefacción, es decir, en el rehervidor, calcular la cantidad de vapor que se necesita por hora en el rehervidor. Luego, inciso E, si el agua de refrigeración llega a condensar al condensador a 25 grados centígrados, ¿recuerdan el ejercicio del cambiador? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, ahí está. Y debe salir a 65 grados centígrados. Calcular el consumo de agua. Suena imposible, ¿no? Pero pues con un poco de astucia y apoyados con el simulador podemos lograr esto. Y a base de las herramientas que están disponibles. Bien. Ok. Ya está el problema planteado y todo lo que necesitamos calcular. Y tenemos la información. Ahora, yo les decía, la simulación se puede realizar a partir de un equipo ya creado, o sea, que ya existe, ya está construido. Y lo que queremos es replicarlo en la simulación. O lo podemos tomar como una simulación de diseño, es decir, el equipo no existe. Apenas lo vamos a construir y queremos saber cómo es que lo vamos a construir. Este problema en sí plantea el problema de diseño. Lo vamos a diseñar. Entonces, antes de poder construir una torre de destilación, para poder construir la simulación de una torre de destilación, necesitamos conocer el número de platos, la relación de reflujo y algunos parámetros que no tenemos. ¿Ok? Bien. Pero podemos conocer, si conocemos algo de sistemas de la materia de proceso de separación. Por ahí están las ecuaciones de Underwood, que nos ayudan a determinar el número de platos teóricos mínimo necesarios y la relación de reflujo mínima necesaria para una torre. Y en base a ellos podemos calcular
el reflujo real y el número de platos reales. Bien, pues nos podemos sentar a hacer cálculos, agarrar el libro de termodinámica y abrir el libro que llevamos cuando llevamos procesos de separación para buscar los métodos sintetizados de Underwood y resolver esta parte para poder encontrar el número de platos, porque los necesitamos para poder destilar, para poder diseñar la torre. Yo a la torre, uno de los datos que tengo que ponerles es el número de platos. Si no tengo el número de platos, pues no la puedo crear. Entonces yo puedo crear mi simulación y empezar a inventar números de platos a lo loco, pero no, así no se trabaja, así no trabaja un ingeniero. Lo correcto es que te busques los métodos de Underwood, las fórmulas, y calcules el reflujo mínimo y el flujo mínimo y la cantidad mínimo de platos teóricos, y en base a eso empezar tu cálculo. Bueno, aquí lo bueno del simulador es que él cuenta con una herramienta que nos puede permitir iniciar esta simulación. Y vamos a tratar de utilizarla para crear la torre. Bien, vamos a iniciar. Lo primero es que vamos a crear, ¿sí? Dos listas de componentes, igual que en el ejercicio anterior, como les expliqué. Una donde va a estar la corriente de la mezcla, los componentes de hidrocarburo, que son benceno y tolueno, y una segunda lista de componentes que es de agua pura. Esa corriente de agua pura es la que vamos a utilizar para los sistemas de enfriamiento y de calefacción, porque utiliza vapor y utiliza agua de refrigeración. Eso es agua, el vapor es agua. Entonces, para la torre de destilación vamos a ocupar lo que es la lista de benceno y tolueno. De igual manera vamos a crear los paquetes de propiedades de Penn Robinson para benceno y tolueno y ASME Steam para el agua, así como en el ejercicio anterior. Vamos a trabajar sobre el sistema de unidades del sistema internacional, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer es empezar a crear la corriente de alimentación. Bien, vamos a irnos al simulador y vamos a crear una nueva simulación, un nuevo caso, y vamos a crear la primera lista de componentes. Vamos a ponerle es bencene en inglés, adicional, y toluene para el tolueno, y lo adicionamos. Ahí está creada nuestra primera lista. Nos vamos otra vez a Component List y adicionamos una segunda lista de componente. Esa va a tener agua, nada más agua. Adicionamos el agua. Ok, nos vamos a Fluid Packets. De igual manera vamos a adicionar dos paquetes de propiedades. La primera va a estar relacionada a la lista de componentes 1. Hay que cambiarlo aquí. Es importante que base 1 esté agarrado de la lista 1 para no confundirnos. Estos son hidrocarburos. Vamos a utilizar Penn Robinson, ¿sí? Nos regresamos a Fluid Packets y adicionamos un segundo paquete. Este va a estar relacionado a la lista 2, que es la del agua, y vamos a seleccionar ASME Steam. ¿Ok? Ahora sí, nos vamos al ambiente de simulación y vamos a crear una corriente que se llama, le vamos a poner de nombre alimentación. No lo puse tomar. Ok. Vamos a ver si podemos poner aquí a un lado para ir viendo los datos. Bien, vamos a entrar a configurarlo. Vamos a poner la composición. Hay que ver que esté en base 1.
Vamos a composición. Aquí está benceno y tolueno. Esto quedamos que son fracción masa. Fracción masa. Hay que cambiar las bases. Fracción masa. ¿Ok? Ya estando en fracción masa, el benceno es 0.4. Y de tolueno 0.6. ¿Ok? Ahí está. Nos debe dar 1 la suma. Nos vamos a las condiciones de la corriente. La presión nos está diciendo que la presión es de 1 atmósfera. Vemos aquí a un lado, le ponemos a atmósfera y automáticamente me lo cambia a kilopascales. ¿Ok? Y nos da el flujo másico. Nos da el flujo másico. El flujo másico aquí está, mass flow, y dice que son 15,000 kilogramos por hora. Ahí están las unidades de kilogramos por hora. Ahora nos dice que la fracción vapor es 0. ¿Por qué es 0 la fracción vapor? A ver, ¿quién me puede decir por qué la fracción de vapor es 0? ¿Nadie? A ver, Raúl. Porque no tiene, no está, ¿cómo se dice? ¿Cómo se le llamaba? No tiene, a ver, hay un término cuando se le decía, no estaba combinada o era algo así. Por eso era, se le pone a cero porque estaba en estado inicial, ¿no? A lo mejor estoy equivocado. Por ahí vas, por ahí vas. Por ahí, Ajá. ¿Qué significa que la fracción vapor sea 0? que no hay vapor. Así es, que no hay vapor, todo es líquido. Pero si tú observas, ¿sí? Yo le estoy dando la presión, ¿sí? Y le estoy dando el flujo. Si yo le doy 0, me da la temperatura. ¿Qué temperatura es esa? 93.86 grados centígrados. Así es, ¿y de dónde la sacó? Mm, ¿Alguien más que sepa de dónde la sacó? ¿El simulador? Fíjate, si yo le doy 1, ¿qué significa 1? ¿Qué significa 1? Si yo le pongo 1 ahí. que toda la composición es igual a 1. No, 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 no. Es fracción vapor. Ah, fracción vapor. Tú Mm, dijiste, es 0, quiere decir que no hay nada de vapor, todo es líquido. Y si es 1, ujú. 0 quiere decir que no hay vapor, todo es líquido. Eso significa 0. Y si le pongo 1, ¿qué significa? Que hay uno de vapor o Que que todo es todo es vapor, vapor. no hay líquido. Ok. Ujú. Esas dos condiciones, ¿en qué punto se presentan? ¿O a partir de qué punto se presentan? ¿Cómo? Es decir, Me está diciendo, fíjate, yo le pongo 1, yo le pongo ujú. 1, le estoy diciendo que todo es vapor, me pone una temperatura de 100 grados, Ajá. ¿sí? ¿Tú crees que esa corriente no pudiera tener 200 grados? Si yo la caliento, si yo la caliento hasta 200 grados, ¿puede llegar a 200 grados? Mm,
O nada más, o esa corriente nada más se va a calentar hasta 100 grados y ya no se puede calentar más. Yo siento que se puede calentar más. Así es. A ver, alguien más que participe. No nada más Raúl. 200 grados. Ahí está. Ahora él es el que me pone el valor de la fracción vapor. ¿Te das cuenta? ¿Y qué valor está poniendo? En presión, Fracción vapor. en presión vapor era 1. Y ahorita a 200 grados, ¿cuánto es? A 200 grados tenemos 101.3 kilopascales No, de no, estamos presión. hablando de la fracción vapor. Estamos hablando de fracción vapor. Ah, ok. Estamos jugando con fracción vapor y temperatura. Estamos tratando de determinar por qué me puso esa temperatura, de dónde viene. Yo ahorita le puse 200 grados y él me calculó la fracción vapor y me está diciendo que es de... Ah, ok, ok. Sí, 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 sí. ¿Sí? Pero si yo hago lo contrario, o sea, yo aquí le Ah, pongo 200 y aquí me pone 1. ujú, Aquí le pongo 1, me pone 100. ujú. Pero si Sí, yo le sí. pongo 200, me pone 1. Ahora vamos a ver qué pasa si le pongo 300. ¿Ustedes qué creen que ponga si yo pongo 300 aquí? Ah, va a disminuir la presión. No, 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 no. Estamos hablando fracción, vapor, temperatura. Olvídate de todo lo demás. Ah, Haz de bueno, si cuenta, con uno, borra todo. Nada más está viendo fracción, vapor. ¿Tú qué crees que pase? ¿Qué me va a poner de fracción, vapor si yo pongo 300? mm, siento que va a seguir, pues si no le ponemos la fracción vapor, da mucho la temperatura, siento que va a seguir igual. Bueno, a ver, No. sí. La fracción vapor siguió igual en uno. Si yo le pongo 150, En uno igual, 1. uno. Si yo le pongo 90, Va a seguir en uno. ¿seguro? Veamos. No, no. Cero, sorpresa. Así en ese límite. Mm, ¿Cuál es el límite? ¿Qué está haciendo el sistema? Yo le digo fracción vapor 1 y él me dice 100 grados. Lo que él me está diciendo es que a partir de 100 grados, todo es vapor. A 101 grados, a 100.1 es 1. Hasta 1000 es 1. A partir de 100 para arriba es 1. todo va a ser vapor. Todo va a ser vapor. Si yo les digo, Antes, si grados a 100 centígrados. grados, si a 100 grados todo es vapor, a mayor temperatura, pues obviamente va a seguir siendo vapor. Ujú. Pero si yo bajo de 100 grados, va a empezar a formarse líquido. Eso es lo que está diciendo. A esa temperatura, ¿cómo se le llama? Que me está poniendo ahí. Esa temperatura es a la temperatura en que todo se vuelve vapor. Se llama punto de goteo, era Punto de rocío. de rocío, sí, sí, sí. Punto de rocío. Ujú. Ahora vamos a ver. Si yo le pongo aquí 0, me pone 93 grados. Esa temperatura que me representa. Si Mm, el valor de 1 me representa la temperatura que me arroja el simulador, me representa la temperatura en que empieza a ser todo vapor, esta temperatura me representa la temperatura que empieza a ser todo líquido, ujú. que es lo que se llama el punto de saturación líquida, Ok. también conocido como punto de ¿qué? Mm, No me dejen a Raúl solo. yo no sabía eso. Punto de rocío y punto de qué. Gráficas. Punto de rocío y punto de qué. Profe, ¿es el punto de burbuja? Correcto, es el punto de burbuja. ¿Ok? Veamos el inciso B.
¿sí? Dice el número de platos y la situación de plato de alimentación. Si la alimentación entra como líquido a temperatura de ebullición, es decir, a su punto de burbuja. El punto de burbuja es igual a lo que conocemos como punto de ebullición. El punto de burbuja es la temperatura en que se forma la primera burbuja, también conocido como punto de ebullición. Esa temperatura, el simulador, si yo le digo, ¿sabes qué, simulador? Yo quiero que sea 0. Bueno, pues la primera temperatura donde donde esa condición se cumple es al punto de burbuja. Entonces él me pone la temperatura de burbuja. Eso es lo que él está haciendo, porque yo se lo estoy fijando. Como yo le estoy fijando aquí no puede ser otro valor más que 0. Entonces él se va a la segura y dice punto de burbuja y me pone la temperatura y no me da chance de poner otra. Si yo quiero poner otra temperatura diferente al punto de burbuja, lo que tengo que hacer es quitar el 0 y ponerlo manualmente yo. ¿Sí? Entonces yo lo puedo poner a 90 grados, o sea, más frío. Yo lo puedo poner a 90 grados, que es más frío, pues obviamente va a ser líquido. Pero si yo le pongo 94, que está entre 93 y 100, ya no es puro líquido ni puro gas, es una mezcla líquido-vapor. ¿Ok? Entonces, este no lo explica el ejercicio, él nada más te pone ahí, ponle 0, pero no te dice por qué. La respuesta del por qué viene arriba en el inciso B. Entonces, por eso pone 0 aquí, porque él no sabe cuál es la temperatura. Entonces dice, bueno, dice que esa es la temperatura al punto de burbuja, yo no sé cuál es el punto de burbuja, lo puedo investigar a esa presión, cuál es el punto de burbuja, es a una atmósfera de presión, lo puedo buscar en alguna tabla, pero ¿y si es una presión que no viene en las tablas? Si es una presión, no sé, 1.23, por ejemplo, atmósferas, y ese dato no lo vas a encontrar en una tabla. Entonces, pues, ¿qué haces? Pues vengo, yo sé que si le pongo al simulador aquí 0, me va a dar como resultado la temperatura de punto de burbuja, que es lo que me está pidiendo. ¿Sí? O sea, no, aquí es conocimiento de termodinámica y conocimiento del simulador, a sabiendas cómo funciona su cálculo, y podemos hacer esto. Pero esto no nada más porque el fulano lo dijo, sino porque así funciona el simulador y porque son parte de lo que te está diciendo como datos. Bien, ya está creada la corriente de alimentación. ¿Qué vamos a hacer? Antes de poder hacer nuestra torre de destilación, tenemos que saber cuál es el número de platos y cuál es el plato de alimentación. No lo sabemos todavía. El simulador tiene una herramienta que nos va a ayudar a hacer esa parte sin tener que ir nosotros a los libros a buscar las ecuaciones de Underwood y tratar de hacerlo nosotros manualmente. Tiene una herramienta que se llama Shortcut. Esa herramienta de Shortcut lo vamos a encontrar en la pestaña de columnas. Vamos a buscar al lado de la torre de destilación, ¿sí? Hay una torre que está cuadrada y oscura. Ese es el Shortcut Distillation. Este shortcut lo vamos a adicionar y nos va a ayudar a llegar a esos datos. Vamos a configurarla. Damos doble clic y nos vamos a basar en lo que nos dice. Lo primero que nos dice aquí el ejercicio es que le cambiemos el nombre a esta torre. ¿Sí? Él le pone la nomenclatura de una torre normal, le pone T100. Pero aquí le dice, vamos a ponerle método abreviado. Muy descriptivo. Y pues obviamente vamos a darle la alimentación. La corriente se llama alimentación. ¿Sí? Ahora, hay que darle las corrientes de salida. Esas corrientes de salida no existen. Vamos a crearlas específicamente para este shortcut. Que es, la primera es el calor del condensador, que le vamos a poner QC. El nombre de la corriente de salida,
que de por sí la corriente de salida es el destilado, vamos a ponerle en español, destilado. Vamos a ponerle la corriente de energía QR para el reboiler. Y la salida del fondo, pues bueno, vamos a ponerle fondos. ¿Ok? Bien, ahí ya tenemos creada el shortcut. Ahora vamos a definir la información que queremos proponerle. Bien, lo primero nos pide cuánto hay en el fondo, de lo que sale por el fondo. ¿Cuánto contiene del componente clave ligero? El componente clave ligero es el benceno. O sea, ¿cuánto está saliendo de benceno por la parte de abajo? Y ¿cuánto está saliendo en la parte de arriba, en el destilado, del componente clave pesado, que es tolueno? ¿Ok? Por eso les digo que algo importante siempre es de declarar cuáles son tus componentes claves. En este ejemplo no hay problema porque solamente hay dos. Entonces el más ligero es el ligero y el más pesado pues es el pesado. Solamente hay dos componentes y esos son los que quieres separar. Entonces los componentes aquí va a ser cuál es el ligero, el benceno, y cuál es el pesado, el tolueno. Bien. Vamos a analizar. ¿Cuánto hay de benceno? ¿Cuánto hay de tolueno en el domo? Bueno, el primero que pides en el fondo. ¿Cuánto hay de benceno en el fondo? Dice, en el fondo hay 98% de tolueno. Entonces, hay 2% de benceno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo que me está pidiendo es el contenido de benceno en el fondo. Aquí me está dando cuánto tiene de tolueno. Lo que resta para el 100 es el benceno. Entonces hay un 2% de benceno en el fondo. Y hay un 3% de tolueno en el domo. Ese 3% lo convertimos a fracción, pues es 0.02 y 0.03. Pero está en masa y aquí lo pide en fracción mol. ¿Cuál es el problema? El problema es que no me permite ponerlo en diferente base. Aquí no me permite. Lamentablemente, esa opción no existe aquí. Entonces, lo que tengo que hacer, mañosamente, ok, voy a crear otra línea. ¿Dónde la composición? Sí. Le voy a poner primero, ¿cuánto quedamos? 97 de benceno. 97. Punto 97. Perdón, a ver, me equivoqué. Vamos a cambiarlo a las bases. Lo vamos a cambiar a masa. ¿Sí? Y ahora sí, ponemos esto. Le decimos que es 97.97. No quiere agarrarlo, perdón. 97 de benceno. Oh, 0. Claro, ahí está. 0.97 y 3%. ¿Sí?
0.03%. Ahí está. ¿Ok? Aquí lo cambio a mole fraction. Ah, no, perdón. Aquí es 90. Oh, está fallando mi teclado. Es 0.97 y 0.03. Ahí está. Le damos OK. Ahí está en fracción mol. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora, perdón, nuevamente. Fracción masa. Ahí está fracción masa. Ahora sí. 0.97 y 0.03. Ok, ahí está en fracción masa. Ok, ¿qué es esto que tenemos aquí? Lo que vamos a hacer es cambiar las bases a fracción molar y voilà. Ya no lo da en fracción mol, que es 0.0255. ¿Ok? .0255. ¿Ok? Y en el otro caso, que es en el fondo, que es el de arriba, nos vamos a composición, cambiamos las bases a masa, ¿sí? Y le ponemos, en este caso, es 2%, 0.02, ¿ok? Y 0.98, ¿ok? Y luego cambiamos las bases a molar fraction, ¿sí? Y el valor de benceno va a ser 0.0235. A ver, me sale otro valor. ¿Qué valor te dio? Me sale 0.0352. ¿0.0352? Y en el benceno. A ver. De nuevo. Composición. Tienes beceno y tolueno. Pásalo a fracción masa. Ya que esté en fracción masa, va a ser de benceno es 0.02 y de tolueno es 0.98. ¿Así lo tienes? Así debe estar. Ah, ok. 0.02 y 0.98. Tenía 0.97. Ah, ok, no, te debe de sumar Ya, uno. Es 98, aquí está 98, y lo que resta es 0.02 para que te dé el 100, para que te dé el 1. ¿Ok? sí, ya me dio. Entonces aquí lo cambias a fracción mol y ahí está. 0.0235. ¿Ok? Entonces entramos aquí. Nos vamos a parámetros y ya está. 0.0235 y 0.0255. Esos son los datos que deben de ir. Es muy importante que hagan eso, o sea, porque no es lo mismo fracción mol que fracción masa. Tienen que ser muy cuidadosos con esta parte. ¿Ok? Bueno, luego nos pide las presiones del condensador y las presiones del reboiler. Vamos a suponer que esos dos equipos se operan a condiciones atmosféricas. Es decir, vamos a poner una atmósfera de presión. De hecho, creo que el problema lo da. ¿Sí? Vamos a ponerle una atmósfera y vamos a poner aquí una atmósfera. Ahí, si ustedes se dan cuenta, en la casilla que viene una casilla que está la casilla de componentes, presiones
y la de relaciones de reflujo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta ya con esa información, nos da el resultado de uno de los reflujos y dice que la relación de reflujo mínima es 1.56, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan por ahí, es muy común. Denme un segundito. Es muy común que esto es un resultado que te arroja las ecuaciones, una de las ecuaciones de Underwood, el reflujo mínimo necesario. Entonces, es muy común que el reflujo esté relacionado a ese reflujo mínimo. Un dato que les puedo dar es que el reflujo real, o el reflujo externo, como le ponen ahí, está relacionado en función, y valores normales oscilan alrededor de dos veces el reflujo mínimo necesario. Entonces, un valor congruente sería 2.1 o 2.5 para lo que fuera el reflujo externo. Entonces, si no les diera el reflujo externo, pues bueno, sería una alternativa hacerlo así, o sea, en base de eso y a base de experiencia. Denme un segundito, estoy recibiendo una llamada telefónica. Denme un segundo, me voy a poner en silencio. Perdón, muchachos. Ok. Bueno, le estaba aplicando el reflujo mínimo. Entonces, aquí yo, pues, podría esto multiplicarlo por 2 y me daría un reflujo más aproximado. O le puedo dar un 1.5. 1.5 por 1.5 y pues me da más o menos un reflujo externo, más o menos, ¿no? Y lo puedo poner ahí. En este caso ya me lo dan el reflujo externo, entonces pues, me simplifican las cosas. Pero en un momento dado, tú te puedes meter a la literatura y ahí podrías ver lo que sería un reflujo más o menos decente, partiendo
de lo que es un reflujo mínimo, que es el que ya calculó, ¿sí? Bien, entonces, aquí en este caso, pues me simplifica las cosas porque ya me está dando el dato. Aquí vamos a poner 3.5 y voilà, ya me calculó. Nos vamos a la parte de performance y en performance vamos a encontrar la información necesaria para iniciar nuestra simulación. ¿Qué vemos aquí? Bueno, para empezar, me dice cuál es el número de platos ideales mínimos necesarios, que son 8.6. ¿Ok? Yo podría iniciar mi simulación considerando a partir de 9 platos en adelante, para irle buscando. Pero al mismo tiempo, pues obviamente, pues digo, es un simulador que se cuesta muy caro, ¿verdad? Y pues él dice, bueno, pues yo ya te evalué y la mejor opción es que pues pongas tú 12.6 platos. No puedo yo poner una simulación 12.6, entonces te pondría 13, perdón, 13 platos. Podría poner 13 o podría poner 14, ¿sí? Al mismo tiempo me dice cuál sería la etapa donde ponga yo la alimentación, el plato de alimentación más óptimo. En este caso me dice 6.5. Bueno, pues no puedo poner en el plato 6.5, sería en el plato 7. Entonces ya tenemos ahí los datos. 13 platos teóricos con el plato de alimentación en el 7, que ya contestamos ahí parte de lo que nos pedía, que era precisamente eso. Vamos a ver qué nos pedía. Ay, ya me perdí, perdón. A ver, déjame regresarme. Aquí estoy, ya regresé. Sí, que sería el número de platos y dónde se ubica el plato de alimentación. Aquí ya tenemos resuelto esta parte. ¿Ok? El inciso B ya está resuelto. Hay que responder lo demás. Pero ahora sí lo demás lo vamos a responder directamente en la simulación ya propiamente de la torre. ¿Ok? Entonces ya tenemos, en el número de platos son 13 y el plato de alimentación sería en el plato 7. ¿Ok? Bien. Esta línea ahí la podemos dejar para continuar con la simulación. Profe, Sí. Sí, en dime. el flujo, en el reflujo no me da otro número, me da 31.54 y no puedo cambiarle el reflujo externo. A ver, no te entiendo esta parte. Aquí en parámetros pusiste esto. ¿Sí lo tienes? Y luego le Sí, pusiste 3.5. y arriba le pongo 3.5 y me arroja el mensaje de que el reflujo no puede ser menor al del ratio. Abajo en el mínimo tengo 31.54. Pusiste algo mal. ¿Sí? Pusiste algo mal. Acá sí es .0235 y .0255. Revisa bien los datos. Sí. 0.0235, 0.0255. Sí, son los mismos números. La alimentación. 101.3. La Sí, presión. Y aquí son 15,000. 15,000. Sí, ¿Seguro? Y te pone 1.5 por 10 a la 4. a la más 4, sí. A las 4, a la 4 o si es 1.5. Sí, 1.5 a la más 4. No, yo te recomiendo que lo vuelvas a hacer. Algo metiste mal. Si pusiste todas las Okay. corrientes estas, Sí, todas las metí. si puedes compartir tu simulación. Ok, voy. Bien.
Bueno, está muy lento el cursor. Si quieres, dale tú. Dale doble clic a alimentación. ¿Quién eres, Saúl? Sí, Ah, ok. Dale doble clic a la corriente de alimentación. ya le di. Ah, se quedó congelada tu imagen. Se quedó congelada tu imagen. Bueno, mira, lo Sí, que sí. vas a hacer... Ah, ahí está. A ver, vete a la composición. Tienes temperatura de 109 grados. Eso no es correcto. Vete a la composición. Cámbialo a fracción masa en bases. Esa no es la composición. ¿Cuánto era la composición de las corrientes, de la corriente de alimentación? Era A ver, 40. era 60-40, ¿no? O 40-60. Sí. Sí, la tienes mala composición. Arriba, ahora, ahí los metiste en orden cambiado, ahí ten cuidado, ¿sí? Están al revés, estás poniendo el pesado arriba y el ligero abajo. Pero bueno, no importa, ahí lo puedes llenar, nada más con cuidado. Toluenos es 0.6 y bencenos 0.4. Ah, lo que hiciste fue agarrar esa corriente para simular el otro. Lo que hicimos para calcular el porciento mol, ¿no? Agarraste la corriente de alimentación. No, a ir a crear una nueva, así como yo. Ah, ok. Ahí Era está crear una bonito. nueva para hacer la prueba. Sí, alimentación, ese no lo tienes que tocar. Ok, dale ok. Ahora sí, ya vete al shortcut. Ahí está. Ok. Bueno, no, está muy retrasado tu video. No. Ah, bueno, ahí está bien. Bueno, ahí se perdió la imagen, Saúl. Pero Sí, bueno, pero ya quedó. ya quedó. Bueno, si quieres Sí. ya puedes también bajar la mano. O bueno, aquí te la bajo yo. Ok. Bien, ya nos ganó el tiempo. Yo creo que vamos a dejarle hasta aquí, en esta parte. Lo que seguiría, bueno, vamos a hacer la siguiente parte. Nada más esta partecita pequeña que viene aquí. ¿Sí? Aquí lo que seguiría ya sería trabajar directamente con la torre de destilación. Entonces, pero como la corriente de alimentación la tenemos agarrada, mira, aquí estaban los datos ya puestos. Aquí pudimos haberlo copiado directamente para no hacer el tanto guato, aquí estaban los datos. Bien, lo que seguiría sería ya simular, simular la corriente, ya ahora sí, la torre de destilación que nos están pidiendo, ya usando los datos que nos dan. Pero, ¿qué pasa? La corriente de alimentación está agarrada del shortcut, ¿sí?
esta si quieren la voy a eliminar para que no cause ruido. Esta corriente nada más la utilicé para calcular ahí los porcientos mol que puse en el shortcut. Vamos a eliminarla para que no nos cause ruido. Entonces, este shortcut lo vamos a dejar ahí. El problema es que la corriente de alimentación ya está ocupada. Entonces, si yo la corto aquí, pues el shortcut se me desbarata y yo no quiero perder el shortcut. Quiero que el shortcut ahí quede. Lo que voy a hacer es crear otra corriente, una corriente nueva. ¿Sí? Y a esta corriente le voy a cambiar el nombre y le voy a poner alimentación 2. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer para no teclear todo de nuevo, le voy a decir, esta corriente, defínemela de una corriente existente, que este es este botón que está abajo al lado del delete. Le vamos a oprimir a este botón y me va a decir, mira, estas son las corrientes de materia que tienes. ¿Cuál quieres tomar como base? Bueno, yo quiero tomar como base la de alimentación. Y luego me pregunta, ¿qué quieres copiar? Temperatura, presión, la composición, flujos, parámetros de costos, todo que me lo copie. La quiero igualita. Todo se lo dejo seleccionado. Si nada más quiero copiar algunas cosas, pues voy quitando, deseleccionando lo que no quiero que se bien, lo que se copie. Pero en este caso quiero que todo se copie. Entonces ya le selecciono alimentación y le digo, ok, Pau, ya está. La cloné. ¿Sí? Esta corriente es exactamente igual a esta. ¿Sí? ¿Sí se dieron cuenta? Aquí está, y aquí está la composición. Si no me creen, aquí está. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí se ve en masa, pero pues no podemos combinar más. Ahí están los datos. Entonces, todas las propiedades, todos los cálculos me los pasó para acá. Entonces, aquí ya está. Y yo aquí puedo iniciar mi simulación con la torre de destilación. ¿Quieren que detengamos aquí? ¿Quieren continuar a terminar la simulación? ¿O qué hacemos? ¿Opiniones? ¿Detenemos? Lo que opinen los demás. A ver, levante la mano el que quiere que continuemos. No veo ninguna mano. No veo ninguna mano, entonces vamos a detener aquí y continuamos la siguiente clase. Aquí lo que no me gusta es que la grabación se va a detener a medias y van a tener que estar viendo dos grabaciones para poder hacer la tarea. Pero, pues ni modo. Bueno, esta semana no podría dejarles tareas porque no terminamos el tema. Ya sería la siguiente semana. ¿Ok? Pero bueno, muchachos, entonces voy a detener la grabación en este punto. Graben por favor su simulación. Profe, ¿se tomó asistencia?